Como siempre, agradeciendo su agradable compañía, lo invitamos a quedarse con nosotros para compartir Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. El más completo análisis del acontecer económico nacional e internacional. Un encuentro con la objetividad y la crítica profunda de nuestros especialistas, Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana, Henry Gebral y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro acostumbrado resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. La Bolsa de Valores de la República Dominicana informó que al 13 de noviembre del 2009 acumuló en valores transados la suma de 24.956 millones de pesos y que del 10 al 13 de este mes negoció en el mercado primario 12.918 millones de pesos. El Banco Mundial y varias instituciones socias otorgaron $4.8 millones a 26 proyectos innovadores sobre el medio ambiente, entre ellos 13 que se implementarán en Latinoamérica y el Caribe anglófono. Los proyectos ganadores recibieron hasta $200.000 y contarán con asesoramiento técnico para la implementación de sus planes. La Reserva Federal de Estados Unidos está en conversaciones con ejecutivos de Wall Street, entre otros, sobre si los grupos financieros de Estados Unidos pueden aumentar capital a través de un nuevo tipo de bonos que se convierte en acciones cuando un banco está en problemas. Estos valores híbridos buscan encontrar formas novedosas para aumentar los balances generales de los bancos en tiempos de crisis. Banco Popular presentó Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día Rosana Ruiz, quien hace días que no estaba con nosotros por razones de compromisos que no pudo delegar, está de nuevo con nosotros. Ya me hacían falta. Para satisfacer la demanda de su público, quien la estaba reclamando. Henry Gebral y quien les habla, vamos a estar de nuevo con ustedes y vamos a estar, como siempre, tratando los temas económicos de actualidad. Hay en el ambiente económico nuestro muchísimas informaciones importantes que siempre son cosas con las cuales nosotros tenemos que estar lidiando cada día. Nuestra economía está pasando por una etapa interesantísima con todo este asunto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esta gran discusión que hay sobre la deuda pública externa, incluyendo la interna también, y todo este ambiente que se está generando en términos de una política contracíclica que es expansiva en el gasto y que estará vigente por lo menos hasta mediados del próximo año. Ahora viene este ambiente festivo con unos 3.000 millones de pesos que van a disfrutar los empleados públicos de doble sueldo. 6.000. 3.000 millones. 6.000 no fue. 3.000 millones, unos 3.000 millones. Okay. Ya lo ha anunciado el secretario de Hacienda, que es un buen impacto para la economía ahora, para movilizar la economía. Esto supone que el comercio se va a activar bastante. Y si a eso le agregamos lo que van a ser las actividades productivas del gobierno con estos recursos que está recibiendo, entonces podemos tener la expectativa de que realmente va a haber un movimiento interesante en la economía dominicana. Vamos a ver cómo vienen las cosas en el próximo año, que es un año electoral, un año donde el gobierno va a tener recursos disponibles para hacer obras diversas y donde va a haber una gran discusión política, obviamente, porque ya lo estamos viendo, los diferentes representantes de los partidos que están en el poder y en la oposición están ya enarbolando lo que son sus banderas de lucha para ese proceso, ese torneo electoral que vamos a vivir los dominicanos el próximo año. Todo esto va a ser un ambiente bien interesante, así que tenemos que irnos preparando para lo que va a ser toda esta discusión que vamos a estar viendo todos los días, Rosana Ruiz. Así es, Luis, Henry, amigos y amigas de Agenda Económica, la verdad que me hacía falta venir al programa y no había tenido la oportunidad de estar aquí después de que el directorio del Fondo Monetario Internacional
aprobó el pasado 9 de noviembre el Programa Económico de la República Dominicana, y yo pienso que esto es un hecho trascendental para nuestra economía, para lo que es ese horizonte de certidumbre, no solamente para los agentes económicos, sino para los inversionistas extranjeros que están pendientes del destino dominicano en distintos sectores. Y yo pienso también que debe ser la plataforma, ahora que se habla el secretario de Economía de lo que es delinear el famoso Plan Nacional de Desarrollo a 20 años, que ya con los pilares de este programa económico financiero con el fondo se sientan las bases para apuntalar la economía a los objetivos que claramente se establecen en el mismo, que es que podamos retomar los niveles de crecimiento antes de la crisis global mundial del 2007. Recuerden que la economía en el periodo 2005-2008 estuvo creciendo en un promedio de 8.5% anual y ha tenido que desacelerar el ritmo de crecimiento como derivación de esa fuerte crisis global que ha azotado al mundo y que es la mayor en los últimos 80 años. Pero también no solamente por el retorno del crecimiento, que eso significa generación de mayor riqueza, oportunidad de empleo, mejoría para reducir y suavizar los niveles de pobreza, sino también que hay elementos importantes en ese acuerdo con el fondo, porque está el tema de la consolidación fiscal gradual a mediano plazo. Y eso es importante, porque aquí en esto está comprometido no solamente la sostenibilidad fiscal, sino también de la deuda externa. Eso está implícito en el programa económico y financiero del Fondo Monetario Internacional, pero también hay otros aspectos como son reformas estructurales importantes, dentro de las cuales está el tema en agenda como prioritario del sector eléctrico. O sea que si usted ve la pincelada de que va a seguir una coordinación de la política monetaria y la política fiscal, que ya la política monetaria había jugado su rol en flexibilizar sus medidas para dinamizar la demanda interna en la economía, si ahora se suma una política fiscal expansiva también para estimular ese gasto público orientado a obras reproductivas que generen empleo y a gasto social que trate de ir en auxilio a los sectores más vulnerables, si en esa agenda con el acuerdo con el fondo está el sector eléctrico, una serie de aspectos también en el marco institucional, el cumplimiento del programa de recapitalización del Banco Central, pues vemos que están todos los elementos básicos para garantizar ese crecimiento que todos aspiramos en un contexto de estabilidad macroeconómica. De manera que yo pienso que estamos terminando el año con una buena zapata, donde ya lo que significa la brecha presupuestaria 2009-2010 está garantizada, porque este acuerdo con el fondo no solo va a representar recursos del propio fondo, del Banco Mundial y del BID, sino que también se suma a que movilice financiamiento adicional por otras vías, todo lo cual va a catalizar las posibilidades de que podamos hacer esa expansión. Y viendo el desenvolvimiento que ha tenido la economía en estos últimos 9 meses y tomando en cuenta ya esa llegada de esos recursos en el cierre del año, pues se ve, como tú decías, Luis, ya una dinamización del crédito al sector privado importante, donde se ve el elemento de reactivación, lo que me hace pensar que esa proyección del Banco Central de que estaríamos cercanos al 3% y cuidado sin más en lo que significa el Producto Bruto Interno, yo creo que va a ser fácilmente alcanzable. No, definitivamente, bueno, ya habíamos comentado, Rosana, que las expectativas que teníamos para el tercer trimestre iban a ser muy superiores a lo que mucha gente se imagina. Y parte de eso se debe a que precisamente el año pasado, en el tercer trimestre, en la economía dominicana, el único trimestre que tuvo con un desempeño negativo el año pasado fue el tercer trimestre. Entonces, vamos a estar combinando en este tercer trimestre ya una recuperación versus lo que fue el poco movimiento del primer semestre del año, y vamos a tener además de eso un parámetro de comparación muy favorable, por lo que inclusive si aislamos el desempeño del tercer trimestre, según los cálculos que yo estoy manejando, tendríamos un crecimiento en este tercer trimestre entre un 5 y un 6% para el tercer trimestre, lo cual asegura, como tú lo dijiste, de que el crecimiento total para el año 2009 esté por encima del 3%, por lo menos
el crecimiento de todos los sectores.